Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles y bienvenidos a esta nueva serie llamada Transiciones. Si estás por primera vez, quiero que sepa que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos pensando en ti. Así que estamos en esta nueva serie llamada Transiciones y tiene que ver con cambios. ¿A cuánto les gustan los cambios? No digan que sí. No nos gustan los cambios, no nos gusta que nos cambien las cosas. No, a veces preferimos, aunque esté muy incómodo, pero preferimos que las cosas se mantengan como están. No hacen un cambio, vienen cambios profundos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos a diario. Hay un cambio en la iglesia, nos cambian una red social. Me acuerdo cuando salió Facebook y después Facebook empezó a hacer cambios en su perfil y la gente se quejaba contra Facebook porque no me gusta el nuevo perfil, me cambiaron todo y la gente se enojaba a los cambios. Y después se acostumbraban y luego vino otro cambio como 1 año, 2 años después y la gente volvió a quejarse. Y no es que estaban pidiendo el anterior, pedían pedían el primero, pedían el anterior, porque ese sí me gustaba, pero de ese mismo te quejaste. Entonces nos quejamos constantemente de los cambios. Entonces, el punto es que siempre va a haber cambios, siempre habrá cambios, porque lo único constante es el cambio. Lo único que siempre va a ser constante es que las cosas cambian y nos afectan. Aunque son cambios buenos y existe la frase cliché de, no, pero todo cambio es bueno. Sí, pero en la realidad es incómodo. No quisiéramos que haya tanto cambio, quisiéramos que la vida fuera así. ¿Qué hay de, por ejemplo, pandemia? Los cambios que hubo que hacer en el trabajo, en la escuela, en la manera de ir al supermercado, en todo. Y es cierto que hay muchas cosas que uno dice, oye, pero esto no estaba tan mal. Teletrabajo, por ejemplo. Ay, qué bueno. Ahora el cambio, viene nuevamente un cambio. Ahora hay que volver al trabajo. ¡No! Es lo peor. Pero si antes lo hacías todos los días. ¡No! ¿Ven? Cambios. Y siempre estamos expuestos a los cambios, a cambiar constantemente. Así que los cambios, y hay una diferencia entre lo que es los cambios y lo que es una transición. El cambio es externo. El cambio es externo. Es algo que ocurre afuera y hay un cambio. La transición es algo que ocurre adentro. Y ahí está la gran diferencia entre un cambio y una transición. Muchas veces hay cambios, pero no hay transiciones. Hay cambios afuera, pero no se viven las transiciones. Hay cambios en el mundo, pero, por ejemplo, un gobierno, una escuela, una organización, una iglesia, no hace transiciones. Cambiaron las cosas, pero no hay transiciones. En la iglesia ocurre lo mismo. Cambia la manera de cómo se comporta la gente y la iglesia no hace transiciones. Sigue en el mismo estilo, en la misma forma. Y debemos hacer transiciones, porque son internas. Es necesario moverse. No cambiar los principios fundamentales, por supuesto, pero sí cambian las formas y las formas como yo enfrento la vida. Así que el cambio es externo, la transición es interna. ¿Qué es una transición? Una transición es el estado, bien, en que el cambio pone a una persona. Eso es una transición, es el estado, un cambio. Hay un cambio anímico, hay un cambio mental, físico, emocional, espiritual. Siempre hay un cambio. Una transición es eso. Es como el cambio nos deja. Hay un cambio afuera. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? ¿Hacemos transición o nos quedamos? Empezamos a resistir. Y esto lo vivimos a diario en las diferentes áreas de nuestra vida. Siempre va a haber un cambio. Y muchas veces esos cambios van a requerir transiciones en tu vida. Y ese es el punto. Como nos quedamos quejándonos con el cambio, o paralizados con el cambio, o lamentando las pérdidas del cambio, no hacemos transición. Y yo les voy a explicar en esta serie varias cosas de cómo funciona la transición y lo vamos a ir haciendo en 4 capítulos, pero también vamos a hacer algo bien entretenido que se lo voy a ir contando más adelante. El cambio sin transición no significa nada. En otras palabras, no sirve para nada. Si hay cambios, si no hay transiciones por dentro, entonces en realidad no sirve para nada. Y así muchas veces nos quedamos. Por ejemplo, hombres, entre los 5 y los 20 años, existen muchos cambios, ¿cierto? Pero si no hay transición en la madurez, es lo mismo. Y las mujeres lo ven. Este sigue siendo un niño
chico. Porque si no hay transiciones, o sea, los cambios son evidentes, son externos, pero las transiciones por dentro, ¿qué me dicen de las mujeres cuando tienen un cambio de pareja? El pololo las deja, pierden una relación. Y ahí está la mujer. Todas las conversaciones lo dirigen al ex, pues. Todas las conversaciones van para allá. Y ven una nube, ay, se parece a él. Y las fotos, y todas estas cosas, y hay un cambio, se acabó la relación, un gran cambio, pero no hay una transición. Así, y así en muchas áreas de nuestra vida, ejemplos como cuando se casan y no quieren dejar a los papás. Difícil, los papás que estén acá no sufran, pero es natural. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Eso es así, ya lo siento. Claro, hay ciertas circunstancias, como las de varios acá, donde papás tienen que estar con ustedes. ¡Ah, qué maravilloso! Son cambios y transiciones. El punto es, no, a nosotros nos pasaba eso cuando nos casamos. Yo tenía muy claro el cambio, me voy a casar con mi esposa, pero mi familia todavía sentía que no, teníamos que hacer todo juntos, y porque nosotros hacíamos todo juntos, entonces ahora teníamos que hacer todo juntos con mi esposa y todo. Y ella no quería. Yo sí quería, ella no quería. No, entonces nosotros ya teníamos planes de 2 personas solos, y mi familia seguía haciendo planes de todos juntos. Entonces hubo que hacer transiciones, porque no nos podíamos quedar así, o te cambiaste de trabajo, pero sigue hablando conectado con tus ex compañeros, con tu ex jefe, con todos tus ex. Estoy hablando de trabajo. Sí, algunos se sintió como, bueno, y sigue conectado con el pasado y con el otro trabajo. No, da vuelta a la página, necesitas ahí una transición. Cambiaste de trabajo, pero no cambiaste. ¿Qué me dicen? Cambiaste de país. Algunos ya obligadamente hicieron la transición, pero yo conozco gente que llevaban 4 o 5 años, ya aquí, por ejemplo, y se sabían cuánto estaba el dólar, cuánto estaba el negro, cuánto estaba este. Se sabían más las cosas de allá que las de acá. Si hay alguno que todavía lleva la cuenta, lo siento. Pero cambios, y así es constante. O cuando simplemente pierdes algo, sea lo que sea, y sigues aferrado a eso. Qué sé yo, una pérdida, una enfermedad, una situación, una muerte, y sigues aferrado a eso. Y también hay que vivir transiciones. No, pero es que si cambio y hago una transición, voy a sentir que lo olvidé. No vas a olvidar, pero debes hacer la transición, si no te quedas pegado. Y cuesta avanzar en eso, y yo les voy a mostrar algunos ejemplos luego con eso. Así que, como les decía, hacemos cambios, pero no hacemos transiciones. Y un cambio, vuelvo a decir, sin una transición no significa nada o realmente no sirve para nada. Por lo tanto, una buena transición requiere una reordenación mental, emocional, espiritual, física. Pero es necesario, una buena transición requiere reordenar las cosas, reagrupar las cosas, ponernos a pensar y comenzar a ordenar. ¿Cómo van las cosas? Hubo un cambio fuerte. ¿Cómo voy a vivir esto? Hubo una pandemia y nos movió todo. ¿Okay? ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Cómo le decían? ¿La nueva realidad? No me acuerdo cómo. La forma... Bueno, el punto era que hay una nueva manera de tener que vivir luego post pandemia, post divorcio, post cambio de trabajo, todo eso. Hay una nueva realidad que debes afrontar, y para eso necesitas una transición para reordenar cada una de estas cosas que están ocurriendo. Así que yo les quiero mostrar una imagen. No voy a profundizar 100% en esto porque si no va a ser ya más un taller y no es la idea, pero les quiero mostrar más o menos la curva de lo que es una transición. Desde el momento que comienza el cambio hasta que
viene una baja hasta que hay una nueva realidad o un nuevo comienzo. Entonces les voy a mostrar esta imagen, voy a profundizar y cada una de las semanas voy a mostrarle una de las 3 etapas que tenemos acá. Y ahí lo vemos, por ejemplo, nosotros vemos desde un lado el cierre o término. Aquí hay una etapa que se llama cierre, que es cuando nos encontramos con el cambio. Nos encontramos con las cosas están cambiando, viene el cierre. En ese cierre empiezan a haber diferentes formas de mirar las situaciones. Por ejemplo, entonces tenemos sobre la línea de realidad normal, de la mirada normal, entonces sobre la línea, cuando tenemos la etapa de cierre o de cambio, comenzamos a sentirnos confundidos, quizás deprimidos, porque nos cambiaron la cosa y tú empiezas a experimentar pérdidas. Así que luego de la línea de productividad normal empezamos a sentirnos desorientados, quizá también aliviados, porque a veces son cambios que dice uno, bueno, ¿qué hay? Por ejemplo, la pérdida de alguien que está sufriendo y tú dices, bueno, y siente un alivio. Aunque hay un cambio, siente un alivio. Entonces empiezan a ver todos esos cambios para luego se fijan, luego va bajando la curva y llega a otra etapa que es la transición. Que es la etapa donde empezamos a transicionar, a cambiar, a vivir un proceso. Y luego viene desde ese lugar, desde esa transición, un nuevo comienzo. Entonces eso más o menos son 3 etapas, el cierre, la transición y en este caso el nuevo comienzo. Entonces, durante estas próximas semanas vamos a hablar en una de la parte de la transición, en otro vamos a hablar de un nuevo comienzo y vamos a ir hablando. Pero ahora les voy a hablar del cierre, que es la parte que de alguna manera más nos afecta y ahí es donde nos quedamos paralizados, pegados y medios confundidos de qué hacemos ahora, qué es lo que debo hacer ahora ante esto. Entonces, lo primero que debemos chequear es en la etapa de cierre o de término es las pérdidas que experimentamos. Por lo tanto, aquí vemos algunas pérdidas las cuales nosotros vamos experimentando. Por ejemplo, muchas veces la pérdida tiene que ver con territorio. El espacio de acción que yo tenía ya no lo tengo. Me lo quitaron, me arrebataron el espacio de acción. Entonces ya ahí hay un choque. El territorio ya comienza a sentirse esa pérdida en el territorio. O también en la estructura. Había una estructura ordenada y esto me lo cambiaron. Y algo pasó y ya ese orden que yo tenía ya no lo tengo. Aunque haya sido un desorden, Aunque tu vida quizás dice, no es muy ordenada, mi vida es desordenada. Bueno, pero eso cambió. Te cambió la estructura. O te cambia el futuro. Empiezas a sentirse sin visión, sin propósito. No veo más adelante, es como que no veo futuro ante este cambio, ante esta pérdida. Entonces, de alguna manera me robaron. Este cambio generó que me he perdido mi enfoque hacia el futuro. O mi significado, que es una cuestión de ¿para qué lo hago? Mi propósito. ¿Para qué hago esto? Ahora, ¿qué sentido tiene con esta pérdida? ¿Qué sentido tiene hacer esto con estos cambios? ¿Qué voy a hacer ahora? O pierdo la confianza, me paralizo. Digo, ¿y ahora cómo voy? Entonces, ¿se dan cuenta? Es importante identificar las pérdidas que estoy teniendo. Perdí confianza, personas. No necesariamente por una muerte. Pierdo personas, pierdo una amistad, un cambio y pierdo una amistad, pierdo una relación. Y comienzan a haber cambios y tú dices, siento que perdí. O pierdo el control, por ejemplo. Capacidad de acción, capacidad de poder que tenía ahora no lo tengo. Entonces ya no tengo control sobre esta situación. O perder la identidad, empiezo a sentir conflictos. Mi confusión me lleva a sentir conflictos conmigo mismo. Entonces, todo esto pasa y es importante. En la etapa de cierre, cuando viene el cambio, es chequear qué es lo que estoy perdiendo ante estos cambios. ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué estoy perdiendo? ¿Cuál de estas cosas está perdiendo? Y ahora lo que viene es, ¿qué voy a hacer con eso? Por lo tanto, escoger una respuesta es fundamental en esta parte. Escoger una respuesta. O, por ejemplo, ¿qué digo? O comienzo a restaurar aquello que perdí. O comienzo a reemplazar aquello que perdí. O a rediseñar aquellas cosas que perdí y que cambiaron. O
algo muy importante y que es quizá, y les voy a mostrar un video, de quizá una de las claves fundamentales ante una transición, ante los momentos de cambio. Y se los voy a mostrar en este video que vamos a poner a continuación, que es la clave principal para hacer transiciones. Entonces, ahí nosotros vemos, ¿qué pasa con el mono? ¿Cuál debería ser la clave para poder hacer una transición? En este caso, ¿qué es lo que debió haber hecho el mono? Soltar. El mono tenía que soltar, y la clave para poder hacer una transición, más allá de reinventar, de rediseñar, de restaurar, es soltar. Y eso es lo que más nos cuesta, soltar. No queremos soltar ese trabajo, a ese ex, a esa ex, a esa situación, las diferentes cosas, o cómo era mi perfil de Facebook antes. No queremos soltar. Queremos quedarnos ahí apretados, agarrados. Y puede que sea algo bueno, pero no lo queremos soltar. Y para comenzar una transición es fundamental aprender a soltar. Soltar a los papás, soltar ese noviazgo, a soltar la familia, soltar, qué sé yo, la cultura, el país, los trabajos, amigos o ex amigos, qué sé yo. Así que pregunta, ¿qué es lo que debo soltar? Ante las transiciones que vivo, que voy a vivir, ¿qué es lo que debo soltar? ¿Qué es lo que te está costando soltar? ¿A qué te estás aferrando? Que no estás dispuesto y estás como el mono ahí atrapadito. Porque la semilla para él era buena, ¿o no? Sí. Más allá que a lo mejor ni sabía que era semilla, el curioso nada más, pero puede que sea algo bueno, pero no lo quiere soltar. No es que estamos hablando de que todo lo que tiene que soltar es malo. No, hay cosas que pueden ser buenas, pero no vas a poder verlo si no sueltas. Hay un par de frases que me encantan. Una de ellas es: donde nada es seguro, todo es posible. Donde nada es seguro, todo es posible. Sí. Cuando yo veo que las cosas no, es que yo no sé lo que va a pasar al otro lado. Bueno, entonces todo es posible. Pero no. No debería. ¿Por qué? Porque al final estoy queriendo ir al futuro, pero mirando por el retrovisor. ¿Cuántos de ustedes que manejan auto manejarían mirando el retrovisor? Hacia adelante, por supuesto. Mira. No tienes que mirar adelante, es algo muy obvio. Es biológico. Tengo que mirar adelante, pero en este tipo de cosas sucede algo raro en nuestra mente, que empezamos a mirar para atrás. Entonces, ante algo nuevo, nos cerramos, y si no es seguro, entonces sí es posible. Pero nos cerramos. Otra frase que me encanta que dice: no descubrirás, esta es más poética, ¿no? No descubrirás nuevos mares si no estás dispuesto a perder de vista la costa. Si no estás dispuesto a soltar. No puedes poner un pie acá y otro pie acá. Tienes que soltar. Tienes que soltar una parte para ir a otra. Hay que soltar. Porque necesitas comenzar a vivir transiciones. No solamente ser movido por cambios. O si no, eres un corcho en el mar que no tiene ninguna dirección. Tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender a vivir los cambios y comenzar a hacer transiciones en tu vida. Bíblicamente hay una historia que me encanta, es una de las historias más conocidas, y quizá a lo mejor tú no eres conocedor de la Biblia, pero quizás has visto series como El Príncipe de Egipto, por ejemplo, o la serie de Moisés, que la estuvieron dando hace tiempo atrás, y muy buena, espectacular, donde te muestran, y los que más, los otros no, yo no tengo que ver series, yo leo la Biblia, es buenísimo eso. Así que si lees la Biblia y ves esta historia hablando del pueblo de Dios en Egipto, siendo esclavo por más de 400 años. Así que está el pueblo de Egipto 400 años. Y mucha gente me pregunta, ¿y por qué estaban esclavos en Egipto? ¿Cómo que llegaron todos los hebreos a quedar esclavos en Egipto? No les voy a contar toda la historia, pero ¿se acuerdan de José?
Y la historia de que había llevado a su familia porque había una hambruna, las vacas flacas, las vacas gordas, ¿se acuerdan? Y el tiempo, entonces José, que era el primer ministro como luego del faraón, entonces José se trae a su familia a Egipto. Y luego la familia empezaron a crecer mucho, como los venezolanos, como los colombianos, como diferentes partes, comienzan a crecer. Entonces después eran muchos. ¿Y qué pasa? Los egipcios ya había cambiado, ya Josué, habían pasado muchos años y tomaron a toda esta gente y la tomaron como esclavos. Y los pusieron de esclavos en Egipto. Y eso duró 400 años y siempre ellos soñaban ser liberados. Ellos creían que iba a venir un Salvador a liberarlos. Y eso era su esperanza, pero veían, entonces de pronto imagínense a alguien, ya han pasado 200 años y alguien decía, pero ¿hasta cuándo vamos a ser esclavos? Tranquilo, que ya va a venir. ¿Cuál venir? Mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo ya se murieron. Y soñaban con que alguien iba a venir a salvarnos. 400 años. Así que de pronto Dios pone una persona, que hay ahí una cuestión interesante, donde él, siendo hebreo, es criado por la hija del faraón y comienza a vivir ahí, lo salvan de las aguas, etcétera, todo lo demás. Entonces, ahí está Moisés y se empieza a formar como un egipcio, pero con sangre hebrea. Y él es prometido para salvar. Pero el problema es que hay una pelea, Moisés se enfrenta a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y lo mata. Así que se va a exilio. Entonces dice, bueno, ¿y qué pasa con el Salvador? Ellos no sabían que él iba a ser el Salvador, pero Dios tuvo que restaurar la vida, otro proceso de transición bien interesante. El punto es que Moisés llega nuevamente a Egipto a liberar a su pueblo, empoderado, por supuesto, por Dios. Dios lo convierte en un líder y llega y comienza a liberar y empieza lo de las plagas, ¿se acuerdan? Las plagas, libera a mi pueblo, si no van a atacarte las plagas, entonces caía una, otra, libera a mi pueblo, el faraón se enojaba, no, y va, y ahí empezaron toda esa situación hasta que ya el faraón dijo, ya, llévense, váyanse, y la gente le daba el oro que tenía y las cosas y váyanse. Luego el faraón se enoja y los persigue, estaba medio desquiciado. Entonces, y Moisés los lleva a la tierra prometida. Y yo me imagino a los hebreos, por fin somos libres de los egipcios. Buenísimo. No era un grupito, las películas muestran un grupito así como si fuese una pandilla, así como un grupito. Eran cerca de 3 millones de personas que salieron de Egipto en busca de la tierra prometida. Entonces yo me imagino que ellos estaban así como, bueno, ahora que vamos a ser libres, buenísimo. Sí, pero ahora viene el desierto. Está la tierra prometida allá, pero no está a la vuelta de la esquina. No es que aquí pasamos la aduana y estamos. No, tenía que pasar al otro lado. Y eso era terrible. Y ocurre esto que esta gente empiezan a estar en el desierto y se empieza a dar cuenta que en el desierto hay desierto. No hay más nada. A pesar de que Dios comienza a cuidar a su pueblo y comienza a darle ellos, si pasaban frío, entonces Dios ponía unas columnas de fuego para calentarlos. En el calor del día había una nube que los perseguía y los cubría y les daba sombra. Aire acondicionado y calefacción. Tenían hambre y todos los días Dios permitía que cayera una semilla en la mañana, ellos la recogían y esa semilla era el maná, que era una especie como de avena. Algunos dicen que era arepa. Yo no sé qué era en realidad. Entonces, comienza esta parte de, no creo que haya sido arepa, porque hubiese sido de los que se quejan. Pues yo no como arepa. Así que yo me hubiese enojado muchísimo si hubiese sido arepa. Así que seguramente algunos se enojaron, eran como yo, y empezaron, ya estamos hasta acá con el maná. El maná no lo podían guardar, solamente duraba por el día. No es que lo guardaban, así que todos los días ellos debían confiar de que Dios iba a tener maná para sus vidas. Eso es buenísimo. Entonces, se hartaron del maná, mándanos carne, así que Dios dejó caer codornices y les comió. Dios todo el tiempo diciéndole, mira cómo te amo, aire acondicionado, calefacción, todo lo que ellos le pedían mientras estaban en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años estuvo el pueblo de Dios ahí en el desierto dando vueltas. Hay una versión chilena espectacular que habla
que el pueblo de Dios dio 40 vueltas por el desierto por necios. ¿Qué estaban pensando ustedes? Era una versión chilena muy buena. Entonces están dando vuelta ahí en el desierto y empiezan las incursiones y Dios, luego vienen los mandamientos. Moisés sube al monte Sinaí a buscar los mandamientos. Mientras subió, toda esta gente, no, es que estábamos mejor en Egipto. O sea, eran mejor como esclavos. Iban a ser libres, ya eran libres. Estaban en un periodo de transición, de cambios, pero ellos no querían cambios. Ellos querían lo que tenían, preferían ser esclavos. Fíjate, esa resistencia se parece a tu resistencia y a la mía cuando nos cambiaron el perfil de Facebook, cuando nos cambiaron de trabajo, cuando nos metieron la pandemia y empezamos a resistir. Yo prefería estar como antes. Y es cierto, antes de la pandemia preferíamos estar... Pero vienen los cambios y son inevitables. Pero no queremos hacer transición. Y esta gente no quería hacer transición. Así que dijeron, no creemos en ese Dios y hagamos un Dios nosotros. Porque los egipcios hacían... Entonces también no querían soltar la cultura. Eran hebreos, pero tenían cultura egipcia. Y los egipcios adoraban estatuas. Así que dijeron, hagamos una estatua, tenemos oro. Y la fundieron y hicieron un becerro de oro. Vuelve Moisés, ve con las tablas, les tira las tablas y desarma toda la cosa. Y todas estas cosas empezaron a pasar. Esta gente se resistía a hacer los cambios, no querían vivir una transición. De esos 3 millones de personas, miren lo interesante de esto, de esos 3 millones de personas aproximadas, mayores de 20 años, solo 2 llegaron a la tierra prometida. De 3 millones de personas mayores de 20 años, 2 vieron la tierra prometida. El resto no estuvo dispuesto a hacer una transición. ¿De cuál eras tú? Yo me estaba quejando por el maná. No sé cuál era tu resistencia, que en maná parecía arepa y eso. Ahora van a creer que en maná es arepa, ¿eh? Algunos de ustedes van a decir eso. No creo, yo creo que Dios mandaba cosas más ricas. Así que estos 2 personajes eran Josué y Caleb. Como esta gente no pudo entrar, Moisés tampoco. Moisés muere y no ve la tierra prometida. Dios ya le había dicho, usted no va a ver eso. Entonces, Josué se queda con todo este liderazgo. Dios lo pone al frente a asumir toda esta responsabilidad y asumir este nuevo cambio y esta nueva transición la debía liderar él. Y ante ese tipo de cosas, cuando sufrimos el cambio, las pérdidas que les mostré recién, tú y yo se nos aprieta el corazón, ¿cierto? Se nos hace chiquitito cuando tenemos que asumir un montón de cosas. Entonces en ese momento nos asustamos. Dios sabe que te sientes así cuando vienen los cambios. Él sabe que te vas a sentir así. Y así le pasó a Josué. Y esto es un versículo muy conocido, que es Josué 1:9, donde Dios le manda a decir lo siguiente: ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. No temas, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya. Otra versión me encanta que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea, es un buen llamado de atención, regaño, reto para esa persona, para Josué en este caso. Entendiendo que ahora él tenía que asumir todo esto y seguramente estaba asustado como tú y yo ante los cambios, pero debía liderar el proceso de transición de su pueblo. Y así lo hizo. Y lo hizo bastante bien. Ustedes pueden seguir leyendo después, más adelante. Entonces, ante esto, las transiciones son fundamentales, que nosotros debemos afrontarlas y ponerle el pechito a las balas. Debemos ser valientes y fuertes para afrontar transiciones. Tú y yo vivimos transiciones constantemente. Siempre estamos expuestos a cambios y a pérdidas. Perdemos familiares, perdemos amigos, perdemos relaciones, perdemos trabajo, perdemos diferentes cosas y siempre vamos a tener cambios, pero necesitamos hacer transiciones. Y en esta serie vamos a hacer algo bien particular, porque yo le hablé de la primera parte del cierre. Durante los otros capítulos les voy a hablar de la segunda parte y la tercera parte, pero agregado a eso, vamos a escuchar transiciones de algunas personas de acá.
Entonces vamos a tomar un tiempo así como de entrevista y vamos a hablar con una de las personas de acá que conocemos, por supuesto, y nos va a contar su periodo de transición. Así que ya están elegidas las personas, no se asusten, no es que te va. Ahora, tú ven aquí, cuéntanos tu transición. Nada. Tú que estás por primera vez, pasa acá. Nada. Háblanos de transición. No. Entonces esto va a ser desde la próxima semana. Así que hoy día me voy a autoentrevistar y les voy a contar mi periodo de transición. ¿Bien? Como para abrir el asunto. Entonces les voy a contar un periodo de transición. He vivido como muchos miles de cambios y un montón de transiciones. Bien, pero una de las transiciones más significativas es prácticamente de ser un ateo a terminar siendo pastor. Entonces, ¿cómo ocurre esa transición? Les voy a contar en los minutos que me quedan mi caso, cómo es esa cosa. Entonces, como la mayoría nos tocó vivir transiciones, a mí en el caso mío, me puse nervioso, perdón. En mi caso es que yo por muchos años fui ateo, influenciado creo por mi papá que fue ateo, un tío que fue ateo, mi abuelo era ateo, así yo creo que fui influenciado por eso. Pero también porque mi naturaleza soy bastante escéptico, no creo cualquier cosa. Y tú dices, sí, pero eres pastor, ¿cómo no crees cualquier cosa? Es verdad. Yo soy bastante escéptico. Ay, no, mira, cayó un platillo volado por allá. Eso es un avión. Y a veces investigo hasta que me doy cuenta que era un avión, ¿viste? Ridículo. Entonces, cosas así, yo siempre fui muy escéptico ante las cosas, no me la creo a la primera. Entonces, yo empecé a tener este proceso de cuestionamiento y de pronto decidí, alguien me dijo, bueno, ¿y si todo esto es mentira? Debe ser mentira, sí. Y empecé a afirmarlo y luego me hice y yo buscaba respuestas, pero no la encontraba, así que me hice un súper ateo. En realidad no era ateo, era un agnóstico, pero hoy día lo sé, pero antes no sabía, ¿no? Entonces, y en ese proceso yo buscaba cuestionamiento. Lo que no me daba cuenta es que en mí había una sed de querer conocer, de querer saber. Porque cuando uno va creciendo ya un poquito, estoy hablando de adolescente todavía, pero te empiezas a hacerte las preguntas existenciales. ¿Para qué existo? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después? ¿Hay algún propósito divino? ¿O todo esto se termina? Y empiezas a hacerte esas preguntas. La mayoría no hacemos esa pregunta, pero son bien flojos y no se las responden. Y estoy hablando de otra gente, no de ustedes, ¿sí? Pero la gente tiende a ser floja y no a responder esas cosas. Yo no, a mí me gusta. Entonces yo dije, mientras no tenga una certeza de que existe un Dios, yo me mantengo ateo. Aparte, no me gustaba nada lo que tiene que ver con la iglesia. No me gustaban los fanáticos, no me gustaban los religiosos. Y todavía no me gusta. Entonces, y yo veía esto, entonces la iglesia de pronto me invitaban y todo. El punto es que yo tenía mala experiencia con la iglesia, pero también yo tenía como esa sed que no se cansaba de empezar a preguntar y de ver, y realmente si existía o no. Así que me puse a hacer la tarea y en realidad elaboré que esto no soy el único que lo ha hecho, mucha gente lo ha hecho. Llegamos casi a las mismas preguntas y estas son como 4 o 5 preguntas de si Dios existe, si Jesús realmente existió, si es un personaje histórico o no, si Jesús realmente murió, si realmente resucitó y si la Biblia o los evangelios que hablan de Jesús son confiables. Esas eran mis preguntas básicas y van a ver que estas mismas preguntas se las hace mucha gente. De hecho, hicimos una serie al respecto, con respecto a la evidencia de Jesucristo y todo. Así que el punto es que llegué a la conclusión de creer de que no porque me contaron, no porque me enseñaron cuando era niño acerca de Dios, y me dijeron, no, porque la mayoría de la gente cree así, le enseñaron de niño, le dijeron, no, existe un Dios, ay, viene Diosito, bla, bla, bla. Yo nunca me creí ese cuento. Obviamente cuando niño sí, pero me hablaban de la misma veracidad del viejito Pascuero y de Jesús. No me costó mucho tiempo darme cuenta que no existía el viejito Pascuero. Si a alguien le exploté el globo, lo siento, pero no existe. Papá Noé, viejito Pascuero, no existe. Lo he contado con niños también. ¡Ah! El punto es que yo aprendí que no existía y bueno, entonces dije, bueno, si me mintieron con esto, me mintieron con Jesús también. Entonces, de ahí venían todos mis cuestionamientos. Por lo tanto, cuando creo en Dios y digo, wow,
hoy día entiendo de que es evidentemente cierto que existe Dios y que la historia de Jesús es real, entonces me di cuenta que yo no tenía un problema con Dios, tenía un problema con la iglesia y sus representantes, gente como yo. Entonces, y ahí era mi problema. Entonces yo decía, me cargan los religiosos, me cargan, y la experiencia que tuve no era muy buena. Un día fui, estaba con los ojos blancos, así, otro se cayó, vomitando, un montón de cosas. Fui a uno que duró como 5 horas. Entonces Dios, yo esta experiencia. Entonces, ahora creo en ti, pero yo no quiero tu iglesia. Y eso le pasa a mucha gente. Creo en ti, pero tengo problemas con tu gente. El prójimo no ayuda. ¿Escuchaban esa, no? Entonces, yo ahí empecé, no, aquí hay que hacer cambios. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a una iglesia que era un tanto diferente. El eslogan decía, iglesia para la gente que no le gusta ir a la iglesia. Y yo, ¡ah! Este es mi lugar. El problema era el puro eslogan, sin embargo me sirvió. Había conocido una historia, entonces, pero hay cosas que empezaron a cambiar mi forma de pensar y de ver. Y escucho un mensaje donde habla acerca de 3 palabras simples que a mí me rompieron el cerebro. Pero era muy simple. Y como a mí me gusta la simpleza, sí, me llamó la atención 3 palabras. Una decía, sígueme, otra confía y el otra obedece. 3 palabras. Y yo, ¿qué es eso? Entonces, y él contaba, sígueme, y hablaba de que Jesús hace una invitación. Jesús te dice, sígueme. Si nosotros revisamos la escritura acerca de Jesús, Jesús a todas las personas le decía, sígueme. O a muchas personas le decía, sígueme, como a Mateo. El punto es que Mateo era lo peor de lo peor. Estaban todos, imagínense, tú estás en un grupo de personas y tú eres el peor de ahí. El peor. Tú sabes que eres el peor. No es que los demás, una cuestión de juicio de valores. Tú eres el peor de toda esa gente. Y Jesús te ve y te dice, sígueme. Bueno, eso hizo con Mateo. Y le dijo, sígueme. Le hizo una pequeña invitación y no le pidió más nada. Más encima se autoinvitó a su casa. Me voy a ir a comer contigo y con tu amigo. Y los amigos eran peor que él. Y Jesús fue. Y yo cuando escucho eso digo, ¿qué es esto? Entendí que Jesús estaba extendiendo esa invitación para mí. Sígueme. Y yo digo, ¿y qué hay de tus reglas? No me gustan tus reglas. Te estoy diciendo, sígueme. No te estoy hablando de más nada. Sígueme. No, pero es que yo la verdad no soy. Mucha gente dice, si realmente supieras quién soy, no estoy para ir a una iglesia. No estoy para ir a una iglesia. Entonces, y yo sentía eso, pero sentí que había una invitación. En el segundo punto me daba cuenta que Jesús lo que te está diciendo es, sígueme, conóceme, mira cómo yo actúo en tu vida y vas a confiar. Y pegado a eso vas a creer. En otras palabras, puedo ser parte o puedo asistir o ser parte de una iglesia sin todavía pertenecer. O sea, ¿puedo ir a una iglesia sin pertenecer? Sí. Ok. Así que entendí de que conociéndole y viendo cómo él actuaba en mi vida, empezaron a dar los resultados. Y yo dije, esto me hace bien. Entonces, confía. Y el tercer punto dice, obedece. ¿Y cuál era mi problema con la fe y con los religiosos? Es que los religiosos, o yo siempre le digo el evangelio pirata, que nos enseñaron, es que te dicen, primero obedece, primero a las reglas, pero no entiendo las reglas. Obedece. Las mujeres no se afeitan, ¿no? Use la falda. Ahora empieza a decirle hermano a todo el mundo. No se aprende el nombre, pero dígale hermano. Hermano, ¿cómo me llamo? Hermano. Todo eso, quítalo. No es importante. Entonces, de esa manera yo empecé esto sí me llama la atención. Y no era obedecer sin entender, es que ahora seguía a una persona, en este caso a Jesús. Comencé a ver su actuar en mí porque empezaron a cambiar cosas en mi vida. Y luego empecé a darme cuenta de que su enseñanza me servía y que sus reglas eran un acto de amor para mi vida. Y es diferente cuando ve las reglas así.
cuando tú ves que las reglas de alguien son un acto de amor para otro, tú empiezas a pensar diferente de esa persona. No es que me quiere fastidiar, es que me hace bien. Por ejemplo, una regla de Dios, por ejemplo, es no mentir. ¿Cuántos de ustedes se han metido en tremendos rollos por mentir? No levantan la mano. A lo mejor te salvó de alguna, pero las consecuencias de eso, y después que hay que usar otra mentira para la mentira que había, y ya después te olvidaste cuál era la primera mentira. Estamos hablando de mentir. Y hay mentiras chiquitas y hay mentiras grandes. ¿Pero han traído problemas a nuestra vida o no? ¿Qué me dicen de algo más fuerte? La fidelidad. Practica la infidelidad. Y no estoy hablando solo en la relación de pareja, en el matrimonio. Practica la infidelidad con los amigos. ¿Cómo te va? Y Dios dice, sé fiel, no mientas, y hay un montón de cosas más. Más bien, no mates y bueno. Y hay un montón de cosas más y tú te das cuenta que no es que quieres fastidiar tu vida. Pero tú no entiendes eso si partes con la obediencia. Pero cuando tú partes con una invitación, sígueme para que me conozcas, y ahí vas a confiar en mí, ahí tú te das cuenta que, hey, yo puedo confiar en sus reglas. Como un papá le dice a su hijo, no meta los dedos al enchufe. ¿Lo hace para fastidiarlo? Hijo, quiero que comprueben los 220 volts. Meta los deditos. Entonces, así funciona Dios con nosotros. Dios es un padre y es mejor papá que nosotros. Y es un padre y lo hace. Y ahí eso a mí me rompió el cerebro. En la manera como yo comencé a mirar a Dios. El problema, vuelvo al mismo punto. Ya creo en Dios, creo la intención de Jesús en mi vida, me ha dado resultados. El problema es que se juntaba los domingos y yo amaba más el fútbol que la iglesia. Así que yo dejar el fútbol por la iglesia, vivir esa transición, yo no quería vivir esa transición. Porque, vamos, mira, sé que está metido en las drogas, todos los domingos me drogaba en la mañana o el sábado de la noche. Entonces, oye, ¿sabes qué? La iglesia te hace bastante bien. Claramente la iglesia es mejor que eso. Pero cuando es fútbol, cuando es una actividad de familia, qué sé yo, por la iglesia, no. Y más encima con un montón de gente fanática y loca, menos. Pero cuando empecé a ver lo que Jesús hacía en mi vida, lo que Jesús podía lograr en mi vida, todo, absolutamente todo comenzó a cambiar. Hasta que el punto llegué a amar más la iglesia, a Jesús, que el fútbol. Y dejé el fútbol. Pero me costó, estaba como el mono. No quería soltar, como el video, no quería soltar. Pero dije, bueno, eso solucionó súper fácil porque empecé a jugar los sábados. Una locura. Pero lo que realmente marcó mi vida principalmente fue esta frase que la repito siempre: la vida es mejor con Jesús. Y Jesús te hace bien en la vida. Nunca he escuchado a una persona que diga, desde que conocí a Jesús me arruinó la vida. Capaz tengan menos plata ahora. Porque empieza a renunciar a ciertas cosas, ¿no? Pero nunca escuché a alguien decir eso. Desde que conocí a Jesús me arruinó la vida. Dije Jesús, no la religiosidad, no el pastor sinvergüenza que se quedó, el abusador, el curita. No estoy hablando de eso, estoy hablando de Jesús, cuando realmente conoces a Jesús. Así que para nosotros fue fundamental experimentar esos cambios y darme cuenta de que mi vida era mejor. Y todos esos cambios que yo tenía, la vida desordenada, mujeriego, con un montón de situaciones, autoestima, buscando aprobación y un montón de situaciones que de hecho conté hace poco atrás también. Ese tipo de cosas yo empecé a sentir de que, oye, estaban sanando mi enfoque hacia el dinero, ay, que quiero tener y un momento llegar a ser capaz de renunciar a un montón de cosas. Ahora no les digo que ustedes tienen que hacer lo mismo. Te puede gustar el dinero también, o que te vaya súper bien y etcétera. En mi caso, Dios me invitó a renunciar a un montón de cosas que para mí no tenían, que tenían valor en ese momento.
El punto es, ¿cómo hago ahora para que gente como yo empiece a vivir esto? Porque, ¿qué pasaba? Yo creía en Dios, pero chocaba con la iglesia. Resistía a la iglesia. Así que conocí iglesias, un modelo donde estaba enfocada en gente como yo, escéptica, que no le gustaban los religiosos, que ya lo habían mandado al infierno no sé cuántas veces, porque estos tipos son como los que trabajan en la aduana del infierno, como dice Dante, en la aduana. O sea, ellos son los que usted entra, usted sale, y ellos viven condenando gente. Esa gente a mí no me gusta. Bueno, así que mi esposo y yo diseñamos una iglesia, no es la única, una iglesia como esta, para gente como nosotros. Entonces, cuando viene gente aquí a tratar de cambiar la iglesia, han llegado varios. Yo quiero sugerirle Ahora, no es que no tome la sugerencia, pero no, lo que pasa es que ustedes deberían hacer... No, mire, ¿sabe qué? Hay un montón de iglesias para gente como usted. Pero esta es así, con pastores imperfectos, la pastora a veces no contesta el WhatsApp. Es así. Somos así. Y te aseguro que vamos a fallar. En algún momento vamos a fallar. Espero no tan grande, pero la iglesia es imperfecta. Pero cuando tú comprendes, esto es lo que yo entendí, cuando tú comprendes que Jesús es el enfoque, que Jesús es el mensaje, que Él te hace una invitación, luego confías en Él y después obedecer es parte de la naturaleza. Tú dices, me hace bien obedecer este tipo de cosas. Y no todas, ¿eh? De hecho, Jesús dejó una sola regla, en otro momento se las puedo contar. Pero Jesús dejó una sola regla, una. Y súper fácil de aplicar. Una regla nada más dejó. Entonces, y tú te das cuenta que la vida hace bien con Jesús. Así que bueno, esa es mi historia de transición y bueno, tiene muchos cuentos más, pero me van a matar con el tiempo. Así que solamente dejarle esto para que lo consulten y lo trabajen con respecto a las transiciones que les toca vivir. Pregunta, ¿puedes identificar algunas transiciones en tu vida? ¿Cómo identifico una transición? Algo que te volvió loco, que te cambió. ¿Te cambiaron algo? Ahí hay una transición que debes procesar. El cambio va a venir, pero la transición es interna, la tienes que decidir tú. Perfecto. Así que ¿puedes identificar alguna transición en tu vida? Piensa. Haz la tarea, ponte ahí a pensar en la semana, ¿cuáles transiciones estoy viviendo? ¿Qué transición estás enfrentando hoy? ¿Cuál es la transición que hoy estás enfrentando? Que debe hacer una transición, pero sigue resistiéndote. Y por último, ¿qué debo soltar? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué te estás aferrando? ¿Qué tienes que soltar? Y acuérdate del mono. Así te ves. Tú dices, pero qué ridículo, el mono no soltó la semilla. Así te ves. Así te ves. Ojo, así te ven los de alrededor, por eso te dan consejos. Oye, esto es súper fácil salir y tú... asustado. Ok, de eso se trata. Así que ten paciencia y vivan sus transiciones. Disfrútenlas. Próxima semana vamos a estar hablando de la segunda parte de las transiciones y vamos a tener una historia de vida de transición espectacular. De hecho, tiene como 300 transiciones, pero seguramente va a elegir una muy buena para contarnos y realmente va a ser muy poderoso para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu amor en nuestras vidas, por amarnos. Señor, porque por medio de Jesús simplemente nos haces una invitación de conocerte, de seguirte. A medida que te conocemos, comenzamos a ver que eres confiable y que tus reglas son buenas para nosotros cuando entendemos el contexto de ellas. Así que gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo a dar su vida por nosotros y cambiar la nuestra, Señor. Jesús nos hace bien. Gracias, Señor. Y Padre, quiero pedirte por cada uno de los que estamos acá, a que miremos nuestros cambios, los cambios que hay en la vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos,
en las diferentes áreas que nos desenvolvemos, todos esos cambios, Señor, y que nosotros aprendamos a hacer transiciones, a vivir los procesos. Y qué mejor hacer transiciones tomados de la mano de ti, Señor. Ayúdanos a hacer las transiciones que necesitamos en nuestra vida, Padre, para poder superarlas, para soltar aquello, para asimilar las pérdidas, Señor. Te amamos, Señor, y te damos las gracias por darnos esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.